Entonces vamos a ver, como les digo, primero la inmunidad celular, después vamos a ver la inmunidad humoral, ¿sí? Entonces solo para ver cómo más o menos funcionan todos los linfocitos, vamos a ver este gráfico de aquí, ¿sí? Primero que los linfocitos son un poco más chiquitos que los mononucleares, tienen un núcleo bien grande, grandotote, que se ve en la morfología microscópica, casi nada de citoplasma, una casi chiquita de citoplasma y un núcleo grandote. Ya se mueven menos citoesqueleto que las células presentadoras de antígeno, y pues tienen unos organelos ahí rudimentarios, ¿sí? Entonces, la primera división que vamos a hacer es primero en linfocitos T, que son estos de acá, y bueno, y después los B y los NK, ¿no? Que son los más comunes de los linfocitos innatos. Pues los linfocitos T se caracterizan porque toditos son CD3 positivos, ¿sí? CD3 es una estructura de la membrana que está adyacente al receptor de los linfocitos T y que sirve para traducir la señal una vez que se activa el receptor del linfocito T. Entonces la unidad de señalización o de transducción de la señal que se llama es este CD3. Entonces todos los linfos T son CD3 positivos. La mayoría de sus linfocitos son T, el 70%, ¿sí? Pues de toditos esos, más o menos 25% son CD8, 25% son CD4, que son la mayoría, y estos dos tienen cadenas alfa-beta. O sea, tienen un receptor de linfocitos T que tiene cadenas alfa-beta, que es la cadena normal, la de alta variabilidad, que le permite reconocer cualquier antígeno que se exponga. Entonces, el que al nacimiento ya nacen con todito el repertorio de linfocitos T capaces de reconocer a sus antígenos son porque tienen receptores alfa-beta, receptores de linfocitos T alfa-beta. Y de ahí, 10% son T reguladores, que también tienen un receptor alfa-beta, pero que sirve para regular, para hacer tolerancia periférica. Estos son los que reconocen usualmente débilmente los antígenos propios y pues causan la tolerancia periférica, salen de timo, no se mueren y sirven para regular la respuesta inflamatoria en los tejidos periféricos. Y el 10% tienen el receptor diferente, que es el receptor gamma delta, ¿sí? Entonces el receptor gamma delta es el cambio de los linfocitos innatos, ¿sí? Ese tiene poca variabilidad, no reconoce muchas cosas, más que nada sirve para la inmunidad innata, como ya habíamos visto previamente. Son los gamma delta. De ahí, el 20% de sus linfos son linfocitos B, que no tienen, obviamente, receptor de células T, son CD3 negativos, y el 10% son NK, que son la célula linfoide innata más común de todas y obviamente tampoco tiene receptor de células T. Entonces así se dividen sus linfocitos, doctores, ¿no? Como ya vimos previamente, tanto los linfocitos B como T naive salen de los órganos linfoides primarios, sea de la médula ósea el linfocito B y del timo los linfocitos T, ¿no? Y con este receptor nuevamente que ya dijimos, el CCR7, que se activa con estas dos quimiosinas, la CCL19 y la 21, pues llegan a los órganos linfoides en cambio secundarios, ¿sí? Ingresan a los órganos linfoides secundarios, principalmente al ganglio linfático, para buscar el antígeno al cual corresponde su receptor, ¿no? ¿Cómo pasan al tejido linfoide? Con la selectina L, ¿no? Es exclusiva de los linfocitos, como habíamos dicho previamente, es la que permite el paso de los linfocitos al parénquima del ganglio, ¿no? Si encuentran su antígeno, se activan y se transforman en efectores, ¿sí? Y si ya se vuelven linfocitos T activados, salen del tejido linfoide, salen del ganglio y salen a circulación
usualmente hacia el tejido donde fue detectado el antígeno, a la mucosa, a la piel, al tejido donde primeramente se detectó el antígeno. Si no encuentran el antígeno, como ya habíamos dicho, igual salen de los tejidos linfoide para volver a circulación. Y pueden ir a otro órgano linfoide para buscar en otro tejido su antígeno, viajando a ver si logran encontrarse. Si no logran encontrar el antígeno, pues en más o menos 2 viajes se mueren, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para sobrevivir? Mientras buscan su antígeno, los linfocitos T, principalmente con IL-17, y los linfocitos B con el BAFF, que es uno de los principales factores de proliferación de los linfocitos B. Pues salen de los ganglios si no encuentran el antígeno con esta molécula, que se llama esfingosina 1-fosfato, y si están activados se van a los diferentes tejidos con varias quimiosinas, con muchas quimiosinas diferentes que controlan el ingreso del linfocito T o del linfocito efector a diferentes tejidos, ¿sí? Y como les digo, si no encuentran el antígeno y deben seguir viajando, pues sobreviven con estas dos citoquinas, el L17 y el BAFF, para poder seguir buscando su antígeno. Nuevamente, solo para recordar que esto ya vimos, ¿no es cierto?, que los antígenos viajan usualmente de los tejidos periféricos, si no es por la sangre, viajan por los canales linfáticos, ¿no es cierto?, llegan a los ganglios linfáticos. Normalmente están colapsados, pero cuando hay procesos inflamatorios se dilatan y a veces incluso se pueden ver, lo cual se llamaba linfangitis, como ustedes recordarán, ¿sí? Esta quimiosina, la CCL21, es la que atrae a las células dendríticas por los canales y los lleva al tejido linfoide, al ganglio linfático, ¿no? Los canales pues tienen válvulas, obviamente, para que el flujo siempre vaya hacia proximal, hacia los tejidos y hacia los ganglios linfáticos para que ocurra la presentación de antígeno, ¿sí? Y acuérdense que finalmente, a la final, desemboca la linfa en el conducto torácico y de ahí va la circulación venosa general, ¿sí? Como ustedes recordarán, ¿sí? Pues vamos a hablar primero ahorita de los linfocitos T, los que son CD3 positivos, ¿no? Entonces aquí, nuevamente, para que recuerden algunas características súper importantes que tiene la inmunidad celular adaptativa, ustedes pueden ver ahí, ¿sí? Primerito esto que les digo, ¿no es cierto? Entonces, los linfocitos T, que son de la inmunidad adaptativa, tienen receptor alfa-beta, y ese receptor sufre múltiples recombinaciones en los genes que los codifican. Tiene 3 segmentos que luego se recombinan se recombinan bastante, y eso hace que ustedes puedan producir linfocitos T con receptor para cualquier antígeno. Cualquier antígeno que ustedes se puedan imaginar, existen linfocitos T, ¿sí? Al nacimiento ya tienen todos los necesarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? ¿No es cierto? Desde el nacimiento poseemos linfocitos T para cualquier antígeno, cualquier posibilidad que tengamos en la vida, hasta de más, ¿no es cierto? 1 por 10 a la 13 antígenos. Es una cantidad muy, muy alta que cubre toda la diversidad que nos podamos encontrar, ¿sí? Esta es otra característica de la inmunidad celular, esto que se llama expansión clonal, ¿sí? Pues la expansión clonal es cuando se activa, cuando el linfocito T reconoce su antígeno, prolifera, se hace esa clona, o sea, ese linfocito T específico para ese antígeno prolifera bastante y forma lo que se llama una clona, ¿no? Y eso hace que luego tengan muchísimos linfocitos T con el mismo receptor, o sea, específico para ese antígeno. Eso hace que si se expusieron ese antígeno, luego prolifere para que tengan suficiente población celular para defenderse, ¿no? Aparte de proliferar, ¿sí? Los linfocitos T específicos para ese antígeno se pueden especializar en varias subpoblaciones que ya vamos a ver con funciones diferentes. Pues ahí tenemos, miren todas las respuestas: TH1, 2, 9, T reguladora 17, 22,
foliculares y citotóxicos. Ya hacen un montón de subpoblaciones, cada una de ellas específica para el mismo antígeno, pero que pueden responder de manera diferente, ¿sí? Las respuestas más importantes que ya hemos mencionado previamente son la TH1, la TH2 y la TH17. Aparte hay otras funciones que también son importantes, ¿sí? Entonces esto también es especialización, ¿no? Otra característica importante, la memoria, ¿no es cierto? Porque es inmunidad adaptativa, es memoria inmunológica. Entonces los linfocitos T guardan memoria del encuentro con el antígeno, ¿no? Entonces hay algunos que se quedan de vida media larga, como linfocitos T de memoria. Entonces la siguiente vez que se exponen ya no tienen que desarrollar toditos los pasos de presentación y de maduración inicial, sino como ya tienen el linfocito T específico, enseguida puede hacer expansión clonal y hace una respuesta que es más rápida y es más efectiva. O sea, la segunda que se exponen al antígeno ayuda a que la respuesta sea más efectiva y a veces ni siquiera nos da síntomas nuevamente, ¿sí? Otra característica es la regulación, ¿sí? Una vez que el antígeno, que el daño se controla, pues la respuesta se inhibe, se vuelven a dejar de proliferar y todos los linfocitos T. Y finalmente la tolerancia, ¿no es cierto? La tolerancia significa que no reconocen los antígenos propios. La tolerancia inmunológica hay la central y la periférica. La tolerancia inmunológica central es la que ocurre en los órganos linfoides primarios. Cuando se mueren los linfocitos B autorreactivos en la médula o los linfocitos T autorreactivos en el timo, eso se llama tolerancia central. En cambio, la tolerancia periférica que ocurre con las células maduras es gracias a los linfocitos T reguladores, que están en los tejidos periféricos y pueden ayudar a suprimir las respuestas inflamatorias si se detectan antígenos. ¿Sí? La tolerancia central es la selección positiva y negativa de los órganos respectivos. Exactamente. Tanto en la médula como en el timo que hay dos selecciones, positiva o negativa. Para los linfos B solo hay negativa. Esa es la central. ¿Sí? Entonces, ¿qué características tienen los linfocitos T? Recordemos un poquito que de la médula van al timo para completar la maduración, ¿sí? Acuérdense que primero tienen los dos receptores en su membrana, se llaman dobles positivos, y lo primerito que hacemos es la selección positiva, es decir, que tengan capacidad de reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad. Los que no reconocen son los que mismos no sirven para mayor cosa y se mueren, ¿no? Después pasan a la médula y ahí sí ya adquieren un solo tipo de correceptor. Si reconocen el complejo mayor tipo 1 es CD8, si reconocen el complejo tipo 2 es CD4 y después hacen la selección negativa, que es eliminar a los que reconocen los antígenos propios, ¿sí? Después viajan, salen del timo y viajan a los órganos linfoides secundarios para buscar su antígeno y finalmente pues, lo mismo tienen los otros linfocitos, o sea, es una célula esférica con un montoncísimo de núcleo y poquito citoplasma, como ya habíamos dicho previamente, ¿sí? Entonces, igual que en las otras células inmunitarias, pues aquí tienen el buen gráfico con todos los marcadores de membrana de los linfocitos T, ¿sí? Pues como les digo, los linfocitos T se reconocen por su unidad de transducción de la señal, que es el CD3. CD3 positivo, todos los linfocitos T, ¿sí? Pues tenemos el receptor de células T, que se compone de dos cadenas, cadena alfa y cadena beta, ¿sí? Y después tenemos los correceptores que son CD4 o CD8, dependiendo del tipo de HLA que se reconozca, ¿sí? Después tenemos una serie de coestimuladores. Los coestimuladores refuerzan la presentación de antígeno. Si es que no hay coestimulación,
Tampoco hay buena respuesta inmune, a veces no se llega ni siquiera a activar el linfocito T, o tampoco se activa la célula presentadora de antígeno, el macrófago o la célula dendrítica. Entonces, por eso requerimos varios coestimuladores, de los cuales los más importantes son el CD28 y este que se llama ligando de CD40. ¿Sí? Entonces, eso es para la presentación de antígeno, como les digo, para que se pueda terminar de activar tanto el linfocito T como la célula presentadora de antígeno, ustedes requieren coestimuladores. De ahí tenemos pues, las moléculas de adhesión intercelular, donde la más importante es la selectina L, ¿sí? La selectina L que pues, ayuda al ingreso del linfocito T a los ganglios linfáticos para buscar su antígeno, y también hay moléculas inhibitorias, ¿sí? Que son estas de aquí. Estas moléculas inhibitorias sirven para la tolerancia periférica, es decir, intervienen para que el linfocito T se inactive, o si ya no hay antígeno, que ya finalice la activación y no progrese la respuesta inflamatoria que pueda dañar el tejido. Pues las dos moléculas inhibitorias más importantes son el CTLA4 y esta que se llama PD1, ¿sí? Que funcionan junto con en el caso de los T reguladores, ayudan a inhibir la respuesta inflamatoria, ¿sí? Y aquí pues tenemos todas las subpoblaciones de linfocitos T que ya vamos a pasar a revisar, ¿no? Entonces así más o menos a breves rasgos es la estructura principal de la membrana de su buen amigo el linfocito T, ¿sí? Como les digo, el receptor de células T tenemos dos posibilidades: alfa-beta, alta variabilidad, es el que reconoce las proteínas, ¿sí? Reconoce las proteínas procesados por el complejo mayor histocompatibilidad tipo 1, tipo 2. En cambio, el receptor gamma-delta, como habíamos dicho previamente, es primero de los linfocitos T innatos, tiene poca variabilidad y tiene la capacidad de reconocer lípidos, ¿sí? Pues reconocer lípidos que se presentan, acuérdense, por este sistema que se llama CD1, ¿sí? Entonces eso es particularmente importante nuevamente para las bacterias que tienen gran cantidad de lípidos en su membrana, como las micobacterias. ¿Sí? Sí. Una consulta, tal vez también como CD1 que pueda reconocer, por ejemplo, lo que son las mica alfa y mica A y mica B, lo que son estos tipos de moléculas de estrés celular. Sí, claro. Es el mismo. También pueden reconocer. Pero ahora son componentes lipídicos, ¿sí? El CD1, ¿sí? A veces del daño celular interno también pueden reconocer, que no son necesariamente proteínas, pues son lípidos derivados de la membrana celular, también pueden reconocer el cerebro, ¿sí? Y al lado del receptor de células T, pues siempre tenemos la unidad de transducción de la señal que se llama CD3, ¿no? Que le da la característica al linfocito T. Pues miren, aquí está la conformación. Como ven, aquí tenemos las cadenas alfa y beta, ¿sí? Y a los lados, a cada lado tenemos las cadenas del CD3, que es el complejo que puede traducir la señal de activación, ¿sí? Pues las cadenas alfa y beta se codifican en 3 regiones genéticas, como ven aquí, en 4 regiones genéticas, perdón. Son los segmentos B, D, J y C, que codifican las cadenas tanto la alfa como la beta. Y justamente el segmento que codifica la unión al antígeno es este segmento de aquí, que se llama B por variable, ¿no? El segmento genético B tiene a su vez 3 regiones más adicionales hipervariables, ¿no? Entonces puede haber una combinación casi que infinita, o sea, de varias cadenas E y J que hay, se recombinan con otra C y así. Salen múltiples recombinaciones y después de la cadena B hay recombinación de las múltiples cadenas B y recombinación adicional por las regiones variables que tiene. Pues justamente eso le da la amplia variabilidad al sitio de unión al antígeno, ¿sí? Pues cada receptor de células T es por una combinación especial de los segmentos genéticos, ¿no?
Como ven aquí, dependiendo de la bibliografía, en el Rojas dice que podemos reconocer 2 por 10 a la 7 antígenos, en el Abas dice 2 por 10 a la 13 antígenos, o sea, muchísimo más, un número muy alto de diversidad antigénica que podemos reconocer gracias a la recombinación de los segmentos genéticos que conforman las cadenas alfa y beta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pasos para que se active el linfocito T? Pues como ven aquí, primero la presentación de antígeno, después la activación del linfocito T. Cuando se activa, hace expansión clonal de los linfocitos T. Después se hace la polarización o diferenciación en varias subpoblaciones, y después los linfocitos T activados pues migran al sitio del T, ¿sí? Pues ¿dónde reconocen el antígeno? Los linfocitos T, la mayoría de veces lo hacen en los ganglios linfáticos, ¿no? Ahí es el tejido linfoide donde más logran buscar a la célula dendrítica que tiene a su antígeno específico. Entonces, cuando se activan los linfocitos T, se expresa este marcador de membrana, CD69, que evite la salida del linfocito T hasta que complete la activación y complete las funciones en el ganglio linfático. Segunda cosa muy importante, aumenta en la membrana este receptor, súper importante, que se llama CD25, que es el receptor de interleuquina 2, ¿sí? La interleuquina 2 es un factor de crecimiento linfocitario. Pues justamente aumenta ese receptor para que el linfocito te capte más interleuquina 2 y prolifere un montón, ¿sí? Tenemos la activación de los correceptores, como el ligando de CD40, que participa en la presentadora de antígenos, sea macrófago, célula dendrítica o en ocasiones linfocitos B. Entonces le activa a la presentadora de antígeno, ligando de CD40. Que se llama CTLA4 funciona, como decíamos, principalmente en los linfocitos T reguladores, porque es inhibitorio, es antiinflamatorio. Ya vamos a ver cómo funciona, pues más o menos específico de los linfocitos T reguladores, ¿sí? Se reduce la expresión de CCR7, que es justamente el que le hace que se acerque a la zona del linfocito B al linfocito T, porque si está activado ya no requiere reconocer más antígenos. Aumentan sus moléculas de adhesión intercelular, y una vez que está completamente activo, migra usualmente al tejido donde entró el antígeno, y en el tejido se queda retenido ya como célula de memoria con esto que se llama CD44, que es otra proteína de la membrana. Pues más o menos así son los pasos de activación del linfocito T. Aquí está más la presentación de antígeno que habíamos visto previamente. La presentación de antígeno ocurre que está junto a la célula presentadora y el linfocito T, lo que se llama una sinapsis inmune, ¿no? La sinapsis inmune tiene una región central donde está el receptor del linfocito T, está el complejo mayor, están los correceptores, sea CD4 o CD8, dependiendo de el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Tenemos CD3, la unidad de transducción de la señal, y tenemos los coestimuladores, sea CD28 o el ligando de CD40, que son los principales coestimuladores. Y en la zona periférica tenemos las moléculas de adhesión intercelular, que usualmente son integrinas, que ayudan a que las células inmunes, la presentadora y el linfocito T, estén juntas la una de la otra, ¿no? Para poder hacer la presentación de antígeno. Entonces, una vez que se presente el antígeno, como les digo, se activa el CD3, la unidad de transducción de la señal,
Sí, y aquí hay una señalización de segundos mensajeros múltiple, ¿sí? Que funciona a base de varios segundos mensajeros. Proteincinasa C, que activa la calmodulina, después en el núcleo factor nuclear kappa beta, el trifosfatidilinositol, lo mismo, activa la calmodulina, la calcineurina y factores de transcripción en el núcleo, y por otro lado otros segundos mensajeros como la MAP quinasa, que activan otros factores de transcripción en el núcleo, ¿sí? Todo eso sucede cuando ocurre la presentación de antígeno y se activa el CD3, el complejo de transducción de la célula. Y eso causa la activación del linfocito T, que ya vimos previamente. Pues aumenta CD25, aumenta el receptor de interleuquina 2 para que haya más proliferación de los linfocitos, producen interleuquina 2, más moléculas de adhesión intercelular, más correceptores, ¿sí? En el caso de los CD8, que ya vamos a ver, se expresa el ligando de Fas, que sirve para que el CD8 le induzca a apoptosis a la célula dañada. Ya vamos a ver. Se generan los gránulos citotóxicos de los CD8 y producen proteínas antiapoptóticas que le protegen al CD8 que no se vaya a destruir, que no vaya a entrar en apoptosis por sus mismas proteínas. Entonces, estas tres de abajo son exclusivas del CD8, ¿no? El ligando de Fas, las proteínas antiapoptóticas y los gránulos citotóxicos, ¿sí? Y entonces, vamos a revisar esto rápidamente, muy importante, la coestimulación, ¿sí? Porque la coestimulación, la activación solita, la presentación de antígeno no hace una activación completa del linfocito T ni de la célula presentadora de antígeno. No siempre requiere haber coestimuladores, son básicamente dos, como ya hemos dicho, para que haya activación completa, para que tanto la célula presentadora como el linfocito T se activen completamente. Entonces, el más importante de todos los coestimuladores es este, se llama CD28, ¿sí? CD28 se une a estas moléculas en la célula presentadora, B7-1 y B7-2, y les activa. Activa el macrófago, activa la célula dendrítica o activa el linfocito B, sea el caso, ¿sí? Hay otro coestimulador que se llama coestimulador inducible y otro que es el ligando de CD40 que sirven para la coestimulación. Como les digo, el más importante es este, CD28, ¿no? Porque si no hay coestimulación no se activa completamente, no se produce cantidad suficiente de interleuquina 2 y eso pues hace que no haya activación completa. Y justamente los receptores inhibitorios, que habíamos dicho, que se llama CTLA4, que tienen los linfocitos T reguladores, lo que hacen es competir por la unión a B7-1-2 en la célula presentadora. Cuando se une el CTLA4 no hay activación, porque ese receptor no genera activación. Compite con CD28 para unirse a el coestimulador en la célula presentadora. Entonces así funciona en cambio la inhibición cuando son los linfocitos T reguladores con el CTLA4. El coestimulador más importante es CD28, ¿sí? Entonces el linfocito T activado produce citoquinas, en especial interleuquina 2 e interleuquina 12, que son interleuquinas prolinfocíticas por excelencia, ¿no? Que hace que se activen más y proliferen más los linfocitos T y hacen pues expansión clonal. Entonces luego tenemos una clona, ¿sí? Una clona de linfocitos T que es específica para reconocer ese antígeno por el cual se activa, que como un ejército chiquito de linfocitos T que sirve específicamente para ese antígeno. Y entonces eso nos lleva aquí a las subpoblaciones de los linfocitos T, ¿sí? Entonces después de que prolifera la clona, después se polarizan
Y pueden haber subpoblaciones de linfocitos T que son específicos para ese antígeno, pero que tienen funciones diferentes, ¿no? Esto de la polarización, estas subpoblaciones son de los CD4, ¿sí? Porque los CD8 pues solo es una cosa, subpoblación que es para destruir células citotóxicas y todo. Pero en cambio los CD4 pueden polarizarse en varias subpoblaciones con varias respuestas que son súper importantes, ¿sí? Pues la primera es la respuesta TH1, ¿sí? Pues la respuesta TH1 se generan esas células con este factor de transcripción que se llama T-beta o T-beta, ¿no? Y la principal citoquina que produce la respuesta TH1 es el interferón gamma, ¿sí? La respuesta TH1, como ya hemos dicho múltiples veces, es una respuesta proinflamatoria. Estimula la fagocitosis. Pero como todo el secreto también interrupción de no sería también antiinflamatoria. Sí, como retroalimentación genera, pero es bien poquito. La respuesta predominante siempre va a ser interferón gamma, sí, 100%. Interleuquina 10 genera como retroalimentación negativa, pero no es la principal. Otras ya vamos a ver que tienen más componente de interleuquina 10, ¿sí? Esta es para generar citoquinas proinflamatorias, para estimular la fagocitosis, y potencialmente genera más daño tisular, ¿sí? Entonces esta es la respuesta TH1, principalmente interferón gamma, ¿sí? Puede generar estos dos interferones que son antivirales, el alfa y el beta, pero lo principal es que genera interferón gamma, ¿sí? Entonces la respuesta de los CD4, la TH1, es principalmente inducida por bacterias, en especial por bacterias o por patógenos que son intracelulares, que requieren como un empujecito al macrófago para que puedan ser fagocitados, ¿sí? La segunda respuesta es la TH2. La respuesta TH2, en cambio, sus factores de transcripción son estos de aquí, GATA3 y STAT5, y la respuesta TH2, en cambio, es un poquito lo contrario a la TH1, como habíamos visto previamente. Sus citoquinas más importantes son la interleuquina 4 y la interleuquina 5, y es una respuesta predominantemente más antiinflamatoria, menos estimulación de la fagocitosis, ¿sí? Estímulo a los linfocitos B a producir anticuerpos con la respuesta de interleuquina 4 y con interleuquina 5 estímulo de los eosinófilos y que los anticuerpos que se produzcan también sean predominantemente IgE, de la clase IgE. Entonces esta respuesta es estimulada principalmente por parásitos, ¿sí? Por parásitos multicelulares del tipo helminto, los gusanos, ¿no? Entonces, ¿por qué justamente estos necesitan la activación de los eosinófilos para ser controlados? Y la otra respuesta importante es la respuesta alérgica, ¿no? La respuesta alérgica por producción de IgE también es predominantemente de tipo TH2. La TH2, como les digo, es un poquito antagónica a la respuesta TH1, ¿sí? Pues la segunda respuesta importante de los linfocitos TCD4. ¿Preguntas, doctores, por el momento? ¿No hay preguntas? El TB es para viral, ¿no? No, esto es el factor de transcripción que produce los linfocitos TH1. Y de ahí pues, genera todas estas respuestas ya globalmente como TH1. ¿Sí? Entonces vamos a saltarnos un poquito. Vamos a ver la tercera respuesta importante, que es esta, la TH17. ¿Sí? La TH17 se produce por este factor de transcripción que se llama ROR-C, ¿no? Y la principal citoquina que produce es justamente la interleuquina 17. Entonces la respuesta TH17 igual es una respuesta proinflamatoria, genera citoquinas proinflamatorias, pero a diferencia de la TH1 que está principalmente enfocada en los macrófagos, la TH17 está enfocada en los neutrófilos, ¿sí?
una respuesta que activa y hace proliferar los neutrófilos, entonces se dice que es una respuesta proinflamatoria temprana, ¿sí? Para controlar en las primeras etapas del daño o de la infección, la TH17, ¿sí? Y sirve también bastante para controlar las infecciones por hongos, porque acuérdense que las principales células que nos defienden contra las infecciones fúngicas, es decir, por hongos, son los neutrófilos, la respuesta TH17, ¿sí? Nos saltamos otro poquito, tenemos estos por subpoblación que se llaman linfocitos T foliculares, ¿sí? Los linfocitos T foliculares, como su nombre lo indica, son los que se acercan al folículo linfoide y estimulan a los linfocitos B para la producción de anticuerpos. Entonces, este linfocito T específico para ese antígeno, lo que hace la subpoblación de foliculares es acercarse al folículo linfoide y está esperando al linfocito B que le corresponde, al que produce el anticuerpo para su antígeno. Entonces se acerca, interactúa con el linfocito B y dice, chévere, este está produciendo un anticuerpo súper específico para mi antígeno, le hace proliferar más, le genera citoquinas de proliferación de linfocitos B, como la interleuquina 21, ¿sí? Y entonces va seleccionando a los linfocitos B que mejor anticuerpo produzcan, ¿sí? Eso hacen los linfocitos T foliculares, ¿sí? Y finalmente, el factor de transcripción es este que se llama BCL6. Después tenemos los T reguladores, los linfocitos T reguladores, su factor de transcripción es este, FOXP3, ¿sí? Y como les digo, estos se encargan de la tolerancia periférica, ¿no? Los de todos los que hemos visto, los que mayor cantidad de interleuquina 10 producen son los T reguladores, ¿no? Justamente porque la interleuquina 10 es una interleuquina antiinflamatoria, nos sirve para modular y evitar que haya inflamación excesiva en los tejidos periféricos. Los T reguladores son los que de todos más producen interleuquina 10, ¿sí? Los T reguladores. Ahí están las principales respuestas: TH1, TH2, TH17, la T folicular y la T regular, ¿sí? Y de ahí hay dos respuestas que son menos relevantes, que son la TH9 y la TH22, que son respuestas que protegen los epitelios y que ayudan a la cicatrización, ¿sí? Generan factores de proliferación y de mantenimiento de los epitelios, como la interleuquina 22, y participan en los procesos de reparación y de cicatrización de las heridas. La respuesta TH9 y la TH22 son como globalmente menos relevantes. Las que van a ver en todos los libros y las más comunes de todas, TH1, TH2, 17 y T regular. Esas son las 4 respuestas principales, ¿sí? ¿Preguntas, doctores? Claro. La 17 con los neutrófilos. También es un factor de proliferación de los linfos. También es así. Pero lo que les sirve para acordarse de esta respuesta es que estimula la proliferación de los neutrófilos. Sí, los polimorfos neutrófilos. ¿Se refería al modelo de la cicatrización? ¿Se refería como tal a una regeneración del epitelio? Sí, por supuesto. Cuando no se genera completamente como tal. O sea, cuando hay fibrosis, claro, pueden implicar las respuestas, pero principalmente es para la regeneración normal del epitelio. Pero en respuesta a qué estimulación, como que génesis, sí, producción de las células epiteliales con interleuquina 22. Si se necesita, pues sí, factores angiogénicos también, pero tratar de reemplazar por el epitelio normal. Si no se puede, sí, esta misma respuesta puede generar fibrosis, sí, seguro que también puede generar, pero lo ideal es que genere
que genere regeneración normal, para mantener la función normal de los epitelios, la TH9 y la TH22. Entonces miren, aquí está cómo actúan más o menos los linfocitos T foliculares, ¿sí? Como les digo, los linfocitos T foliculares son los que están justo alrededor del folículo linfoide, ¿sí? Y cuando se activan y se genera esta subpoblación, lo que hace el linfocito T, este tiene su antígeno específico, tiene su receptor de células T específico para ese antígeno. Dentro del ganglio del folículo linfoide, pues también hay linfocitos B que tienen receptor del linfocito B específico para ese antígeno y que pueden presentar su antígeno con complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, ¿sí? Entonces lo presentan al linfocito T y el linfocito T va buscando, va seleccionando al linfocito B que tenga la mejor especificidad para ese antígeno, ¿sí? Y a los que tienen la mejor especificidad les coestimula con esta interleuquina que ya dijimos previamente, que es la interleuquina 21. Entonces eso hace que los linfocitos B que tengan el mejor anticuerpo para ese antígeno, produzcan el mejor anticuerpo para ese antígeno, proliferen más y más y más y más y más. Y entonces se forma ahí lo que se llama el centro germinal, que es la alta proliferación de linfocitos B, y ahí van saliendo poblaciones que se encuentran con los T foliculares, y los T foliculares van decidiendo a cuál estimular, ¿no? A los que no tienen tanta especificidad no les estimulan, y esos se van muriendo, se van perdiendo, y sobreviven solo los más específicos para la final, pues poder hacer todos los tipos de anticuerpo. Eso también ayuda a la activación del linfocito B, y por otro lado a convertirse finalmente en células plasmáticas, ¿sí? Entonces así actúan los linfocitos T foliculares. Y por otro lado, los T reguladores tienen básicamente dos mecanismos de acción por los cuales pueden evitar que haya inflamación excesiva, ¿sí? Hay dos subpoblaciones de linfocitos T reguladores. Los linfocitos T reguladores naturales son los que se forman en el timo, es decir, los linfocitos T que reconocen débilmente los antígenos propios en el timo se transforman en linfocitos T reguladores naturales, salen a circulación para colocarse en los tejidos periféricos. Y hay otro grupo de linfocitos T reguladores que se transforman en T reguladores en la periferia. Es decir, por ahí salió del timo uno que otro linfocito T que reconoce débilmente un antígeno propio, se escapó, entre comillas, digamos, a la circulación. Si llega al tejido periférico y reconoce débilmente un antígeno propio, la misma célula dendrítica le puede hacer convertirse en linfocito T regulador. Y esos T reguladores se llaman periféricos, los que no se generan en el timo, sino que se generan en los tejidos periféricos, ¿sí? Entonces, ¿cómo actúan los linfocitos T reguladores con esos mecanismos de acción que ustedes ven ahí, ¿no? El primero es este receptor que se llama CTLA4, ¿sí? Entonces el CTLA4 lo que hace es competir con B7, con el CD28, que es el coestimulador del linfocito T, para evitar que se una a B7 en la célula presentadora de antígeno. Cuando CD28 se une a B7, la célula presentadora de antígeno se activa. Si en cambio, si en vez de unirse a B7, CD28 se une CTLA4, no hay activación y se inhibe la activación de la célula presentadora de antígeno. Otro mecanismo por el cual actúan es produciendo citoquinas antiinflamatorias. Las dos citoquinas antiinflamatorias principales que produce el linfocito T regulador, la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Entonces esas dos también generan inhibición de la inflamación, inhibición de la activación, ¿sí?
Algunos T reguladores pueden estimular o producir apoptosis, ¿sí? Pues pueden destruir células inmunitarias y también limitar la respuesta inflamatoria. Y finalmente, los linfocitos T reguladores tienen un receptor de interleuquina 2 que es de alta afinidad. Entonces compiten por la interleuquina 2 con los otros linfocitos T. Se comen la interleuquina 2 y hay menos interleuquina 2 disponible para que se activen los otros linfocitos. Entonces así también funcionan los linfocitos T reguladores, ¿no? Entonces funcionan con un receptor, se llama CTLA4, funcionan con citoquinas antiinflamatorias, produciendo apoptosis y compitiendo por la interleuquina 2. Se encargan de hacer la tolerancia periférica. Pues ahí están todas las funciones de los T reguladores. Doctores, controlan la homeostasis de los linfos T, previenen enfermedades autoinmunes, ¿no? Favorecen la tolerancia al trasplante, llevan a término el embarazo, ¿no? Evitan que haya inflamación de manera crónica. O sea, son buenos los linfocitos T reguladores, pero por otro lado a veces pueden bloquear, pueden interferir la respuesta contra infecciones, ¿sí? Pueden hacer que las vacunas sean menos efectivas y sí está descrito que pueden estar implicados en la patogénesis tumoral, ¿no? Entonces evitan la respuesta antitumoral y pueden hacer que progrese un tumor, que progrese un cáncer, los linfocitos T reguladores. ¿Esto qué significa exclusión de fenotipos? Que cada subpoblación trata de sobrevivir por sí misma. Eso se llama la exclusión de fenotipos. O sea, los TH17 van a tratar de inhibir a los otros fenotipos. Los TH1, lo mismo. Los de interferón gamma inhibe la proliferación de los TH2, la interleuquina 4 inhibe la de los TH1. Los T-Rex inhiben a toditos, ¿no? Y entonces cada uno de las subpoblaciones trata de polarizarse, de ser la que sobreviva. Eso se llama exclusión de los fenotipos. Y ahorita, para terminar, vamos a hablar de los buenos CD8, ¿no? Entonces, los CD8 se caracterizan por su correceptor, que es CD8, que reconoce específicamente el complejo mayor histocompatibilidad tipo 1, ¿no? Entonces estos van a reconocer a células blanco que tienen el antígeno para el cual fueron fabricados los CD8, ¿no? Entonces lo mismo, verán, tienen su receptor de células T, tienen su CD8 y esta molécula que es específica de los CD8 que se llama ligando de Fas, ¿no? Que le sirve para producir apoptosis también al CD8, porque finalmente los CD8 son citotóxicos, son destructores, se encargan de destruir células infectadas por virus, células con patógenos intracelulares, células dañadas, células tumorales. Entonces, todas estas presentan antígenos intracelulares, por eso es que son reconocidas por el complejo mayor histocompatibilidad tipo 1, ¿no? Entonces el CD8 tiene varios gránulos, ¿no? Y produce varias enzimas que hacen que se destruya la célula blanca, ¿no? Entonces lo que sucede cuando se presentan, aquí está el CD8, cuando presenta el antígeno la célula blanco con complejo mayor tipo 1, el CD8 secreta perforina. La perforina es análoga a C9 del complemento, entonces es análoga al complejo de ataque de membrana. Hace un poro en la célula y ahí empieza a liberar las granzimas, ¿no? Las granzimas activan en la célula las caspasas y las caspasas causan apoptosis en la célula blanca, ¿sí? Esa se llama la vía intrínseca de la apoptosis, ¿sí? Esta molécula que se llama cerglicina hace que las granzimas hiperforinas estén inactivas en los gránulos y solo se activan cuando salen del CD8 para que el CD8 no se destruya, ¿sí?
y esta molécula granulicina colabora con la perforina para que la célula blanca sea más permeable a la membrana y puedan liberarse las grancinas. Por otro lado, hay otra vía de la apoptosis que se llama vía extrínseca, que en cambio ocurre con el ligando de Fas. El Fas es una molécula de membrana que producen también las células dañadas, las células infectadas por virus. Las células tumorales generan una proteína que se llama Fas, que se expresa en la membrana celular. Entonces, otra forma de reconocer la célula dañada, el CD8 con el ligando de Fas, cuando se une, puede activar la apoptosis de la célula blanca sin necesidad de presentación de antígeno. Por eso se llama vía extrínseca de la apoptosis. ¿Sí? Aparte de la granulicina, el CD8 no se daña, no se muere, porque tiene proteasas, en sus gránulos y en su superficie, que degradan las moléculas de perforina, que degradan las moléculas citotóxicas para que no haya daño en el CD8. Aquí está, este es de lavas en cambio, solo para que vean ahí bien bonito cómo ocurre la destrucción. Aquí está el CD8, la célula blanco, aquí está liberando perforinas y grancinas, ¿no?, de sus endosomas que causan apoptosis por vía intrínseca, ¿sí? En cambio, por vía extrínseca, como les digo, la célula blanco genera el Fas, se une al ligando de Fas en el CD8 y también puede estimular la apoptosis, ¿sí?, sin necesidad de presentación de antígeno. ¿Cómo finaliza la activación? Una vez que se ha controlado el daño, pues con la interleuquina 10, que producen los T reguladores también, ¿sí? Y los T reguladores también tienen los dos coestimuladores negativos, el CTLA4, que ya dijimos que compite con CD28, y aquí hay otro coestimulador negativo que se llama CD1, que también inhibe, que también hace finalizar la activación de los linfocitos T. Y finalmente, pues algunos linfocitos T, algunas de estas poblaciones proliferan a linfocitos T de memoria, ¿no? Entonces, los linfocitos T de memoria siempre están como activados, tienen sus moléculas de acción intercelular, todo como que estén activados, tienen vida media larga, porque producen proteínas antiapoptóticas, ¿sí? Y cuando hay una segunda exposición al antígeno, hacen expansión clonal, ¿no? Hacen expansión clonal rápida, intensa, y pueden controlar el daño de mejor manera que en la primera exposición al antígeno, ¿sí? Linfocitos T de memoria que después viajan para estar justamente ubicados en los tejidos, ¿sí? Para hacer linfocitos de memoria, sean T o B, de ley nacen de los CD4. Si no, no pueden hacer memoria inmunológica, tanto para que haya células plasmáticas como para que haya linfocitos T de memoria de cualquier subpoblación que haya. Ustedes necesitan que haya CD4, si no, no hay chance, ¿sí? Por eso con el VIH hay tanto riesgo de infecciones oportunistas si es que no se trata adecuadamente, porque se suprime también la generación de linfocitos de memoria, ya no responden también a las infecciones los pacientes y todo eso, ¿sí? ¿Preguntas, doctores? Muy bien, pues hemos terminado por hoy. Próxima vemos los linfos B, ¿ya?